Capítulo 8. Ante todo, conviene determinar cuál es la diferencia de un 1083A, número, y la de una unidad, si la hay. Necesariamente diferirán o por la cantidad o por la cualidad. Pero ninguna de estas dos maneras parece posible. Sin embargo, el número, en cuanto tal, difiere por la cantidad. Por tanto, si también las unidades difiriesen por la cantidad, un número diferiría de otro aunque fuese 5 igual por la suma de sus unidades. Además, las primeras unidades son más grandes, o más pequeñas, y las posteriores van creciendo, o al contrario. Todas estas cosas son, en efecto, absurdas. Por otra parte, tampoco cabe que difieran por la cualidad. 10 no es posible, en efecto, que tengan ninguna afección, pues afirman que también para los números es posterior la cualidad a la cantidad. Además, esto no podría venirles ni del 1 ni de la díada, pues el 1 no tiene cualidad, y la díada es productora de cantidad. Esta naturaleza es, en efecto, causa de la pluralidad de los entes. Pero, si es de algún otro modo, esto 15 principalmente debe decirse al principio, y debe explicarse lo relativo a la diferencia de la unidad, y, sobre todo, por qué es necesario que exista. Y si no, ¿a cuál se refieren? Así, pues, está claro que, si las ideas son números, ni cabe que todas las unidades sean combinables ni incombinables entre sí de ninguno de los dos modos. Pero tampoco es aceptable lo 20 que dicen acerca de los números algunos otros. Me refiero a los que no admiten la existencia de ideas, ni en sí mismas ni como ciertos números, pero sostienen la existencia de las cosas matemáticas, y que los números son los entes primeros, y que el principio de los números es el uno en sí. Es absurdo, en efecto, que haya un uno que sea el primero de los unos, según 25 estos afirman, y que no haya una díada primera de las díadas, ni una tríada de las tríadas. Pues en todos estos casos tendría que ser lo mismo. Así, pues, si tal es la situación en lo relativo al número y alguien sostiene que solo existe el matemático, no es principio el 1, pues necesariamente diferirá tal uno de las demás 30 unidades. Y, si difiere, también habrá una díada primera de las díadas, y lo mismo en cuanto a los demás números consecutivos. Pero, si el 1 es principio, lo relativo a los números tiene que ser más bien como decía Platón, y tendrá que haber una díada primera, y una tríada, y los números no serán 35 combinables entre sí. Pero, nuevamente, si alguien sostiene esto, ya hemos dicho que resultan muchos absurdos. Ahora bien, necesariamente tiene que ser de este o de aquel modo. De manera que, si no es ni de uno ni de otro, no es posible que el número 1083b exista separado. De lo dicho resulta claro también que la peor es la opinión tercera, según la cual es un mismo número el de las especies y el matemático. Pues en esta sola opinión concurren necesariamente los dos errores. En efecto, ni cabe que haya un número matemático de este modo, sino que será necesario alargar la 5 exposición con hipótesis particulares, ni se puede evitar ninguno de los inconvenientes con que tropiezan los que consideran el número como especies. La teoría de los pitagóricos tiene, por una parte, menos inconvenientes que las mencionadas antes, más, por otra, algunos que le son propios. En efecto, el considerar el número como no 10 separado suprime muchos de los absurdos. Pero suponer que los cuerpos están compuestos de números, y que este número es el matemático, es absurdo. Pues ni es verdad que haya magnitudes indivisibles, ni, por más que las haya, tienen magnitud las unidades. ¿Y cómo podría una magnitud componerse de 15 indivisibles? Pero el número aritmético consta de unidades. Y estos filósofos identifican el número con los entes. Al menos aplican los teoremas a los cuerpos como si constaran de aquellos números. Pues bien, sí, en caso de ser el número un ente por sí, 20 tiene que serlo de alguno de los modos dichos, pero no cabe que lo sea de ninguno de ellos. Está claro que el número no tiene una naturaleza tal como se la atribuyen los que lo consideran separado. Además, procede cada unidad de la igualación de lo grande y lo pequeño, o una procede de lo pequeño y otra de lo grande. 25 Si es de este último modo, ni cada cosa consta de todos los elementos ni las unidades son indiferenciadas, pues en una se da lo grande y en otra lo pequeño, que son contrarios por naturaleza. Además, ¿cómo serían las de la tríada en sí? Una, en efecto, sería impar. Pero quizá por eso sostienen que el 1 en sí es intermedio en lo impar. Pero si cada una de las 30 unidades procede de la igualación de ambos elementos, ¿cómo procederá la díada, siendo una única naturaleza, de lo grande y lo pequeño? ¿O en qué se diferenciará de la unidad? Además, la unidad es anterior a la díada, pues, destruida ella, se destruye la díada. Tendrá que ser, por tanto, idea de una idea, ya que es anterior a una idea, y tendrá que haber sido 35 engendrada antes.
¿De qué, entonces? La díada indefinida, en efecto, era duplicativa. Además, el número será, necesariamente, o bien infinito o bien finito. Sostienen, en efecto, que el número existe separado. 1084a, de suerte que es imposible que no se dé uno de los términos de la disyuntiva. Ahora bien, es evidente que no puede ser infinito, pues un número infinito no sería ni impar ni par, y la generación de los números es siempre o de un número impar o de uno par. De una manera, al aplicarse el 1 a un número par, C5 produce el impar. De otra, al aplicarse la díada, el duplicado a partir del 1, y de otra, al aplicarse los impares, los demás pares. Además, si toda idea es idea de algo, y si los números son ideas, también el número infinito será idea de algo, ya sea de una cosa sensible ya de alguna otra cosa. Pero esto no puede conciliarse ni con la tesis ni con la razón, al menos para quienes 10 ordenan así las ideas. Y, si es finito, ¿hasta dónde llega? Aquí, en efecto, es preciso que se diga no solo qué, sino también por qué. Ahora bien, si el número termina en la década, como sostienen algunos, en primer lugar se acabarán muy pronto las especies. Por ejemplo, si la tríada es el hombre en sí, ¿qué número será el caballo en sí? Pues es en sí cada número hasta 15 la década. Por consiguiente, tiene que serlo alguno de los números contenidos en ella, estos, en efecto, son substancias e ideas. Sin embargo, faltarán, pues las especies de animal serán más numerosas. Y, al mismo tiempo, es evidente que, si la tríada en sí es el hombre en sí, también las demás tríadas serán hombres, pues son semejantes las contenidas en los mismos números, de suerte que habrá infinitos hombres. Si cada tríada 20 es idea, todos serán hombres en sí, y, si no, al menos ciertamente hombres. Y, si el número menor es parte del mayor cuando está formado por las unidades combinables incluidas en el mismo número, suponiendo que la tétrada en sí sea idea de algo, por ejemplo de caballo o de blanco, el hombre será parte 25 del caballo, si es díada el hombre. Y también es absurdo que haya idea de la década, pero no de la endécada ni de los números siguientes. Además, existen y se generan algunas cosas de las que no hay especies. Entonces, ¿por qué no admitir que tampoco de aquellas hay especies? Por consiguiente, las especies no son causas. Además, es absurdo que la serie de números 30 hasta la década sea en mayor grado ente y especie que la década misma, a pesar de que aquella no es generada como unidad, y esta sí. Pero tratan la serie de números hasta la década como un número perfecto. Al menos generan las nociones derivadas, por ejemplo el vacío, la proporción, lo impar, y otras semejantes, dentro de la década. Unas, en efecto, se las atribuyen a los principios, por ejemplo el movimiento y la quietud, el bien y 35 el mal, y las demás, a los números. Por eso el 1 es lo impar. Pues, si lo impar consistiera en la tríada, ¿cómo sería impar la pentada? Además, las magnitudes y demás cosas tales tienen solo cierta extensión. Por ejemplo, en primer lugar, la línea, 1084b, indivisible, luego la díada, y después los demás conjuntos hasta la década. Además, si el número existiese separado, surgiría la duda de cuál era anterior, el 1 o la tríada y la díada. Pues, en la medida en que el número es compuesto, es anterior el 1. Pero en cuanto que el universal y la especie son anteriores, es 5 anterior el número. Cada una de las unidades, en efecto, es parte del número como materia, pero el número hace de especie. Y, en cierto sentido, el ángulo recto es anterior al agudo, porque el ángulo recto es determinado, y también en cuanto al enunciado. Pero, en otro sentido, es anterior el agudo, porque es parte del recto, que se divide en agudos. Así, pues, como materia, son 10 anteriores el ángulo agudo y el elemento y la unidad. Pero, en el sentido de la especie y de la substancia expresada en el enunciado, son anteriores el ángulo recto y el todo compuesto de la materia y de la especie, pues ambas juntas están más próximas a la especie y a lo expresado por el enunciado. Pero en cuanto a la generación son posteriores. ¿Cómo, entonces, es principio el 1? ¿Por qué no es divisible?, contestan. Pero 15 también es indivisible el universal, el particular y el elemento, aunque de distinto modo. Aquel, en cuanto al enunciado. Estos, en cuanto al tiempo. ¿De cuál de las dos maneras, entonces, es principio el 1? Pues, como hemos dicho, el ángulo recto parece ser anterior al agudo, pero, en otro sentido, este parece anterior a aquel, y cada uno de ellos es 1. Así, pues, consideran principio el 1 en ambos sentidos. Pero esto es absurdo. Pues lo uno es como especie y esencia, y lo otro, como parte y 20 como materia.
De algún modo, en efecto, ambas unidades son uno a la verdad, una y otra son unidad en potencia, al menos si el número constituye algo uno y no es como un montón, sino una entidad distinta y compuesta de unidades distintas, según dicen, pero en entelequia no. Y la causa de este error fue que adoptaban al mismo tiempo el punto de vista de las matemáticas y el de los enunciados universales, de suerte que, apoyándose en 25 aquellas, consideraban el uno y el principio como un punto, pues la unidad es un punto sin posición. Y, así como otros sostuvieron que los entes se componen de lo más pequeño, lo mismo hicieron estos, de suerte que la unidad se convierte en materia de los números, y es al mismo tiempo anterior a la díada y 30 también posterior a ella, en cuanto la díada es un todo, un uno y una especie. Y, por investigar universalmente el uno que se predica, también en este sentido lo enunciaban como parte. Pero es imposible que estas características se den simultáneamente en una misma cosa. Y, si el uno en sí debe ser el único que no tenga posición, pues en nada se diferencia sino porque es principio, y si la 35 díada es divisible, pero la unidad no, la unidad será más semejante al uno en sí. Y, entonces, también el uno en sí es más semejante a la unidad que a la díada. De suerte que una y otra unidad serán anteriores a la díada. Pero ellos lo niegan. Al menos generan primero la díada. Además, si la díada en sí es 1085A, algo uno, y también la tríada en sí, ambas constituirán una díada. ¿De qué consta, entonces, esta díada? Capítulo 9. Puesto que en los números no hay contacto, sino sucesión, puede uno también plantearse el problema de si las unidades entre las que no hay intermedio, por ejemplo las de la díada o la tríada, suceden, o no, al uno en sí, y si la primera en 5 sucederle es la díada, o bien cualquiera de sus dos unidades. Los mismos inconvenientes surgen también acerca de los géneros posteriores al número, la línea, la superficie y el cuerpo. Hay, en efecto, quienes los derivan de las especies de lo grande y de lo pequeño. Por ejemplo, de lo largo y de lo corto, 10 las longitudes. De lo ancho y de lo estrecho, las superficies. De lo profundo y de lo somero, los volúmenes. Todas estas son especies de lo grande y de lo pequeño. Pero, en cuanto al principio de tales cosas correspondiente al uno, discrepan sus opiniones. Y también en estas cosas se manifiestan innumerables 15 absurdos, ficciones y contrastes con todo lo razonable. Resultan, en efecto, desligadas unas de otras, si no se implican mutuamente los principios de suerte que lo ancho y lo estrecho sean también largo y corto, pero, si es así, la superficie será línea, y el sólido, superficie. Y, además, ¿cómo se explicarán los 20 ángulos y las figuras y otras cosas semejantes? Y sucede lo mismo que a propósito del número. Estas son, en efecto, afecciones de la magnitud. Pero la magnitud no se compone de ellas, como no se compone de lo recto y de lo curvo la longitud, ni de lo liso y lo rugoso los sólidos. Y a todas estas cosas es común la dificultad que se presenta en el caso de las especies consideradas como pertenecientes a un género, a saber, si, cuando uno afirma la existencia de los universales, se da el animal en 25 sí en el animal, o bien otra cosa distinta del animal en sí. En efecto, si no existe separado, no causará ninguna dificultad. Pero sí, como afirman los que sostienen estas teorías, el uno y los números tienen existencia separada, no es fácil resolver el problema, si es que se puede llamar no fácil a lo imposible. En efecto, cuando alguien concibe el uno en la díada, o en 30 general en el número, concibe algo en sí u otra cosa. Así, pues, unos generan las magnitudes a partir de tal materia. Otros, a partir del punto, el punto no les parece ser uno, pero sí semejante al uno, y de otra materia semejante a la pluralidad, pero no de la pluralidad. Con lo cual no dejan 35 de presentarse las mismas dificultades. Pues, si la materia es una, línea, superficie y sólido serán una misma cosa, porque de los mismos componentes resulta un mismo compuesto. Pero, 1085b, si son varias las materias, y es una la de la línea, y otra la de la superficie, y otra la del sólido, o bien se implican unas a otras, o no, de suerte que también así ocurrirá lo mismo. Pues o bien la superficie no incluirá la línea, o será una línea. Además, ni siquiera se intenta explicar cómo es posible que 5 el número conste del uno y de la pluralidad, y, de cualquier modo que se expresen, tropiezan con los mismos inconvenientes que quienes derivan el número del uno y de la díada indefinida. En efecto, genera el número a partir de la pluralidad universalmente predicada, y no de una pluralidad determinada.
Aquel, de una pluralidad determinada, precisamente de la primera, considerando la díada como la pluralidad primera, de 10 suerte que apenas se diferencia del anterior, y se presentarán las mismas dificultades, mezcla oposición o fusión, o generación y demás procesos semejantes. Y lo que más interesaría saber es, si cada unidad es una, ¿de qué procede? Pues ciertamente no será cada una el uno en sí. Por consiguiente, tendrá que proceder del uno en sí y de una pluralidad o de una parte 15 de una pluralidad. Así, pues, es absurdo afirmar que la unidad es cierta pluralidad, al menos si es indivisible. Y que proceda de una parte presenta otros muchos inconvenientes. Pues cada una de las partes tiene que ser indivisible, o ser una pluralidad, y que la unidad sea divisible, y no podrán ser elementos el 1 20 y la pluralidad, pues cada unidad no se compone de una pluralidad y del 1. Además, lo único que hace el que esto dice es otro número. Pues una pluralidad de indivisibles es un número. Y, todavía, habría que preguntar a los que sostienen esto si este número es infinito o finito. Pues había también, al parecer, una pluralidad 25 finita, de la cual y del 1 procederían las unidades finitas. Y hay otra pluralidad en sí, que es una pluralidad infinita. ¿Cuál, pues, de estas pluralidades es elemento junto con el 1? Y lo mismo se podría preguntar también acerca del punto y del elemento del que generan las magnitudes. Pues ciertamente no es este un punto solo, pues ¿de dónde procedería cada uno de los demás puntos? Sin duda no de cierta distancia 30 y del punto en sí. Por lo demás, tampoco cabe que las partes de la distancia sean indivisibles, como las partes de la pluralidad, de las cuales proceden las unidades. Pues el número se compone de indivisibles, pero las magnitudes no. Todos estos inconvenientes y otros semejantes demuestran que ni el número ni las magnitudes pueden tener existencia 35 separada. Y la disonancia de las opiniones en lo relativo a los números indica que es la falsedad de su contenido mismo lo, 1086a, que desconcierta a quienes las profesan. Pues los que solo admiten las cosas matemáticas fuera de las cosas sensibles, al ver la dificultad y la ficción relativas a las especies, renunciaron al número ideal y lo sustituyeron por el matemático. En cambio, los que pretenden que las especies son también números, pero no ven, si se sientan estos principios, cómo puede existir el número matemático al lado del ideal, identifican ambos números solo en cuanto al enunciado, puesto que, de hecho, queda 10 destruido el matemático, ya que emplean hipótesis particulares y no matemáticas. Y el primero que sostuvo que había especies, y que eran números las especies y las cosas matemáticas, con razón distinguió entre unas y otras. El resultado es que todos tienen razón en algo, pero en lo demás andan errados. Y ellos mismos lo confiesan, al no decir lo mismo, sino lo 15 contrario. La causa es que sus hipótesis y principios son falsos. Y es difícil sacar de malos supuestos buenas teorías, según Epicarmo, pues apenas dicho, inmediatamente se manifiesta el error. Pero, acerca de los números, basten las dificultades planteadas y las precisiones establecidas, pues con más razonamientos quizás se persuadiría más el ya convencido, pero no se 20 convencería el que no lo está. Lo que dicen acerca de los primeros principios y de las primeras causas y elementos los que solo tratan de definir la substancia sensible, en parte lo hemos consignado en los escritos sobre la naturaleza, y en parte no interesa a nuestras actuales consideraciones. Estudiaremos, pues, a continuación las doctrinas de los que afirman que hay otras substancias además de las 25 sensibles. Y, puesto que algunos dicen que tales substancias son las ideas y los números, y que sus elementos son elementos y principios de los entes, examinemos qué es lo que estos dicen y cómo lo dicen. 30 a los que solo admiten los números, y estos matemáticos, dejémoslos para un examen posterior. En cuanto a los partidarios de las ideas, podemos considerar al mismo tiempo su manera de exponer esta doctrina y las dificultades que implica. De una parte, en efecto, afirman que las ideas son substancias universales y, de otra, que tienen existencia separada y son singulares. Pero ya hemos indicado que esto es imposible. Y la 35 causa de que juntaran estos atributos los que sostienen las substancias universales fue que no identificaban estas substancias con las cosas sensibles. Y así pensaban que, entre las cosas, 1086b, sensibles, las singulares fluían sin que nada de ellas permaneciera, y que lo universal existía fuera de ellas y era otra cosa. Y esto, como ya hemos dicho, lo inició Sócrates con sus definiciones, aunque ciertamente no separó los universales de los singulares. Y estuvo acertado al no separarlos, como se ve por los resultados. Pues, sin lo universal, no es posible adquirir ciencia. Pero la separación es causa de los inconvenientes que surgen acerca de las ideas.
En cambio, sus seguidores, convencidos de que, si hay algunas sustancias además de las sensibles y fluyentes, tienen que estar separadas, como no disponían de otras, sacaron estas llamadas universales, y el resultado fue que 10 casi llegaron a confundirse las naturalezas universales y las singulares. Este es, en efecto, por sí mismo, un inconveniente de tales teorías. Capítulo 10. Pasemos ahora a lo que encierra una dificultad tanto para los partidarios de las ideas como para sus contradictores, y a lo cual ya nos referimos al principio, en nuestra exposición de los problemas. Si uno, en efecto, no admite que las substancias tengan existencia separada del mismo modo que se dice que la tienen los entes singulares, destruye la substancia en el sentido que queremos darle. Y, si admite que las substancias tienen 20 existencia separada, ¿cómo dirá que son sus elementos y principios? Porque, si son singulares y no universales, los entes serán iguales en número a los elementos, y los elementos serán incognoscibles. Supongamos, en efecto, que las sílabas son substancias, y sus elementos, elementos de las substancias. Entonces tendrá que ser única, y lo mismo cada una de las sílabas, si no son universales y específicamente idénticas, sino que cada 25 una es numéricamente una y algo determinado y no homónimo. Además, sostienen que cada ente en sí es único. Y, si las sílabas son únicas, también lo serán sus elementos. No habrá, por consiguiente, más que una alfa, y lo mismo sucederá con los demás elementos, por la misma razón que impide, en el caso de las demás sílabas, que la misma sea unas veces una y otras veces 30 otra. Ahora bien, si es así, no habrá, aparte de los elementos, otros entes, sino tan solo los elementos. Y, por otra parte, tampoco los elementos serán objeto de ciencia, pues no son universales, y la ciencia versa sobre los universales. Esto es evidente por las demostraciones y las definiciones, pues no se demuestra silogísticamente que este triángulo equivale a 2 rectos, sino 35 todo triángulo vale 2 rectos, ni que este hombre es animal, sino todo hombre es animal. Por otra parte, si los principios son universales, o bien las 1087A, substancias procedentes de ellos son también universales, o bien lo que no es substancia será anterior a la substancia. Pues lo universal no es substancia, pero el elemento y el principio son universales, y el elemento y el principio son anteriores a aquello de lo que son principio y elemento. Todo esto resulta inevitable tan pronto como derivan de 5 elementos las ideas y pretenden que, aparte de las substancias e ideas que tienen la misma especie, hay algo uno y separado. Pero, si nada impide que, como en el caso de los elementos de la palabra, sean muchas las alfas y las betas, sin que haya además de ellas una alfa en sí y una beta en sí, por esto mismo serán innumerables las sílabas semejantes. Y, en cuanto a la 10 afirmación de que toda ciencia versa sobre lo universal, de suerte que también los principios de los entes tienen que ser universales y no substancias separadas, es sin duda la que mayor dificultad ofrece de todas las mencionadas. Sin embargo, es verdadera en un sentido, aunque en otro sentido es falsa. Pues la ciencia, como también el saber, puede ser de 2 modos, en 15 potencia y en acto. Pues bien, siendo la potencia, como materia, universal e indefinida, es de lo universal e indefinido, mientras que el acto es definido y tiene por objeto lo definido, y, siendo algo determinado, tiene por objeto lo determinado. Pero la vista ve accidentalmente el color universal porque este color que ve 20 es color, y esta alfa que considera el gramático es alfa. Sí, en efecto, los principios tienen que ser universales, también lo que procede de ellos tiene que ser universal, como en las demostraciones. Y, si es así, no habrá nada separado ni substancia. Pero es evidente que, en un sentido, la ciencia es universal, mientras que, en otro, no.